Señorías, gracias, señora presidenta. Le ruego silencio, por favor. Un momento. Señorías, le ruego silencio. Gracias, señora presidenta. Señorías, señor Sánchez, empecemos por lo primero. Ha venido usted aquí a un trampantojo de comparecencia de control. He venido a dar cuentas a la comparecencia preceptiva después de un Consejo Europeo, después de haber rechazado comparecer en esta Cámara para todas las cuestiones que le habíamos propuesto desde que usted es presidente del Gobierno. Podía haber venido a comparecer, por ejemplo, para dar cuenta de qué le está pasando a su Gobierno. Lleva 2 ministros dimitidos y no ha dado explicaciones por otros 2 que están incumpliendo su propio baremo para exigir responsabilidades a los políticos a la hora de ocultar patrimonio, tener sociedades instrumentales patrimoniales para inmuebles. O, por ejemplo, a otro que ha tenido información privilegiada a la hora de mover valores en la compañía en la que estaba, según la CNMV, no según el Partido Popular. O, lo que es más sangrante, a una ministra de Justicia que participó de encuentros con una estructura de cloaca policial en la que supo de delitos y no fue a denunciarlos. Y, además, con sus comentarios, fue partícipe de esos éxitos seguros de redes de prostitución para chantajear a empresarios, a políticos y a periodistas. Y usted no ha dado ni una sola explicación. Ese Gobierno con tantos ministros, ese Gobierno tan bonito que usted ahora usa de escudos humanos para que usted no tenga que dar explicaciones y para que usted no tenga que asumir responsabilidades, se le cae a trozos. Podría haber venido aquí a la Cámara también a dar cuentas de su tesis doctoral. Lo solicitamos aquí, en la Cámara Baja. Lo hicimos también en el Senado. Usted lo único que está haciendo es mandar burofaxes a medios de comunicación para que dejen de publicar las evidencias cada vez más claras, mandar a la policía a medios de comunicación también para intentar requisar pruebas audiovisuales, y ya el colmo es intentar acusar a la oposición o a los medios de comunicación porque simplemente le pidan las explicaciones que usted siempre ha pedido. Podía venir aquí, por ejemplo, y lo pedimos en el Grupo Popular, a hablar de lo que está pasando en Cataluña. Usted viene aquí a decir que no está a favor de la segregación. Es un término muy curioso, debe ser la nueva interpretación de la nación de naciones. ¿La segregación de qué? Usted está ahí sentado en el banco azul gracias a los votos de los partidos independentistas. Pero ¿cómo viene aquí a hablar del Brexit cuando usted es el aliado de los que quieren romper España? O sea, ¿cómo tiene este Gobierno la desfachatez de venir aquí a hacer una reflexión sobre los británicos cuando están siendo rehenes de los partidos golpistas? Y es más, cuando están mandando a emisarios a la cárcel a negociar el presupuesto, que es la ley más importante de esta Cámara. O sea, ¿por qué nos toma, señor Sánchez? Es decir, usted no ha querido comparecer aquí. Usted manda a su vicepresidenta a decir que eso de que Torra diga que hay que atacar al Estado es una frase desafortunada. Usted manda a la señora Ábalos a decir que el 1 de octubre la cale borroca que vimos es simplemente una cuestión asumible. Usted manda también al señor Borrell a decir que Cataluña es una nación, y lo dice en la BBC. Usted manda a la señora Batet a decir que le gustaría que los presos, los políticos presos golpistas, no estén en la cárcel. Usted manda a la señora Cunillera a decir que si piden un indulto estará el Gobierno de acuerdo en que se lo den. Usted está dejando tirado a los jueces en su defensa del Estado de Derecho en España y viene aquí a hablar del Brexit y a decir que la segregación no es posible y que dedicamos 4 minutos al día a hablar de Gran Bretaña. Pero ¿usted no se da cuenta que es partícipe y responsable de un golpe de Estado que se está perpetrando ahora mismo en España? ¿Usted no se da cuenta que tiene ese escaño gracias a que Esquerra Republicana, gracias a que el PDeCAT, gracias a que Podemos le ha prestado su alojamiento en la Moncloa? ¿Usted no tiene la decencia de decir aquí, por lo menos reconocerlo? Oiga, mire, no hablo del Brexit, hablo de que mi proyecto de investidura, el que está negociando mi vicepresidente Iglesias, es precisamente que Cataluña sea independiente. ¿O es que va a seguir usted mandando mensajes cifrados por la radio? Hacer consulta de autodeterminación, pero ¿qué autodeterminación? Estamos en el Estado, aprenda usted también, ahora que va a Europa, estamos en el Estado más descentralizado de la Unión Europea. Tenemos más competencias que los Länder alemanes, tenemos más descentralización que cualquier otro país de nuestro entorno, y viene aquí a hacer una reflexión sobre lo que está pasando en el Reino Unido. El que está proponiendo un referéndum pactado habla de los referéndums que hubo en el Reino Unido. Por cierto, ahí sí que se permiten, y ahí no hay una Constitución que lo prohíbe. En España hay una Constitución que se cumplen ahora 40 años. No hace falta venir a conciertos, hay que defenderla. Hay que defenderla. Y lo que dice es que la soberanía nacional reside en el pueblo español en su conjunto. En las 2 cámaras, no solo esta, también la que usted, como decía, prestigia, sin su presencia en el Senado.
Por tanto, el tema de Cataluña, ¿por qué no ha venido a comparecer? Yo le voy a hablar de Cataluña porque también es una cuestión que importa en la Unión Europea. Cuando yo voy a las reuniones de partido en la Unión Europea, que yo no hago, como dice usted, para hablar mal de España, eso lo hacía usted, cuando incumplía el compromiso de todos los partidos europeos y votaba en contra de Juncker y de Schulz, de su compañero Schulz. El único partido socialista de Europa que votó en contra del pacto de legislatura fue el señor Sánchez. El único que votó en contra del Tratado de Libre Comercio con Canadá y luego hacerse fotos con el señor Trudeau. Aprenda de él no solo de las fotos. El único que puso en riesgo, estaba yo ahí, en la Comisión de la Unión Europea, usted también estaba en esa comisión, que puso en riesgo el TTIP, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Ahora viene a hablar precisamente de la responsabilidad. Los que nos llamaban patriotas de hojalata, los que ponían en solfa nuestros presupuestos, los que decían que reducíamos el déficit público demasiado rápido después de la bancarrota que ellos nos dejaron, ¿ustedes nos dan ahora las lecciones? Bueno, pues yo en la Unión Europea lo que vine a decir es lo que a usted le transmite, que nos preocupa la deriva presupuestaria, política, territorial que hay ahora mismo en España. Lo hablé en términos políticos con mis compañeros de partido, que por cierto es de lo que nos preguntan. Pero hablemos del Brexit y del Consejo Europeo, ya que usted no viene a hablar de estas tres cuestiones que se le han solicitado, tanto que habla de respeto institucional y de esa mayoría espuria, según Podemos, que tenemos en el Senado, o lo que hace la mesa del Congreso y del Senado a las órdenes de no sé qué partido. ¿No eran ustedes los que decían hace apenas 4 meses que esta era la legislatura del Parlamento? ¿Que se gobernaba del Parlamento también con esta mesa? ¿Que esa minoría hacía que el Partido Popular no tuviera el rodillo para poder gobernar y que había que gobernar desde el Parlamento? La misma mesa que hay actualmente. Pero como les decía, hablemos de Europa. En Europa preocupan los presupuestos generales del Estado. Ya sé que usted tiene un Dream Team en economía. Su vicepresidenta, que le da apuntes, que es la que decía que el dinero público no es de nadie. Su vicepresidente económico, el señor Iglesias, que ha asesorado en los países del ALBA con un resultado que todo el mundo conoce en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador. Su ministra de Hacienda, que después de una excelente gestión en Andalucía, no hay más que ver las cifras de paro, las cifras de déficit y de deuda pública, ha decidido hacer lo mismo a nivel nacional. Y viene entonces a darnos lecciones del presupuesto. Recibía usted unas cuentas públicas que crecían al 3%, que habían creado casi 3 millones de empleos, con recaudación récord. Este año estarán 400.000 millones de euros en todas las administraciones, 200.000 solo en la agencia tributaria, es decir, más de 20.000 adicionales al año anterior, de los cuales más de 12.000 son solo en la agencia tributaria. Usted tenía unos presupuestos que ya eran expansivos, 4.000 millones de euros más para las administraciones autonómicas. Tenía la subida del salario mínimo pactada con los sindicatos y la patronal. No sé lo que pensarán sobre las modificaciones que hace en esos nuevos pactos de la Moncloa 2.0, o mejor dicho, pactos del Palacio de Miraflores, que han hecho a bombo y platillo. Eso sí se le da muy bien. Lo de las fotos de los pactos, el pacto del abrazo, el pacto de la estatua está en Moncloa. No sé para qué, porque el señor Iglesias pedía una expansión del gasto de 15.000 millones de euros y su ministra ha dicho que no se preocupen, que solo por poniendo 6.000 millones de euros ya los rebajarán. Ya harán una especie de rebaja para cumplir con el 1,3 que hacía la Unión Europea. Con lo cual usted engaña hasta la persona con la que firma los pactos presupuestarios. Pero a lo que iba, usted recibió un país saneado. Veníamos de un déficit público de un 10%. Ese 10% lo hemos bajado a un 2,2. Usted lo incumple llevándolo a un 2,7. Y ahora dice que la senda de déficit aprobada por esta Cámara no la quiere cumplir. En vez del 1,3 quiere ir a 1,8. En vez del año que viene estar en el 0,5, se quiere usted subir prácticamente y duplicarlo. ¿Sabe usted el coste que tiene no reducir el déficit público con las incertidumbres internacionales que estamos viendo? ¿Es usted consciente desde que ha llegado a la Moncloa la prima de riesgo en España se ha duplicado? Y dirá usted, Italia, cierto, en Italia casi se ha triplicado, pero en Francia solo ha subido de 25 a 37. Por tanto, el problema es que a usted le vean como una administración tóxica como la italiana. Si no, le pasaría como Francia, que su prima de riesgo no subiría tanto. ¿Sabe usted ahora que propone 6.000 millones de euros? 6.000. Ahora que propone 6.000 millones de euros de expansión de gasto, ¿es usted consciente de que con un punto más en el interés de la deuda, es decir, para entendernos, 100 puntos básicos de prima de riesgo, ahora, insisto, ha subido 40, ya está gravando los intereses de la deuda en 10.000 millones de euros? Me dirá, bueno, conforme se vaya renovando, bien, haga usted la extrapolación anual. Es decir, que lo que usted está proponiendo probablemente por falta de credibilidad, incluso ni siquiera llegue a ser un gasto que llegue a los españoles. Ya he dicho que era innecesario, pero es que probablemente por la pérdida de crédito de la Administración
por sus incumplimientos en el déficit y en la deuda, no va a llegar. Pero decían, insisto, que nosotros hacíamos una política irresponsable, que en Bruselas iban a decir que este presupuesto estaba estupendamente. Y dijeron que no cumplía con los compromisos de reducción del déficit, ni de la deuda, que estaba usted mandando por primera vez un texto que no estaba aprobado en el Parlamento y que además ese texto se podía desviar a lo que esta Cámara pudiera hacer. No pasa nada, eso se arregla, ¿verdad, ministra? Por tanto, no pasamos por el Senado, vamos a ver si hacemos un enjuague para modificar esa ley de estabilidad y sostenibilidad, de manera que ya incumpliremos, porque como hasta marzo del 2020 no se va a saber lo que hemos incumplido, ya tenemos mi plan. Exactamente lo que hizo Zapatero. Le dije la semana pasada, usted es una réplica de Zapatero. Usted copia, corta y pega lo que hizo Zapatero. En el 2009 la legislatura estaba completamente acabada. ¿Qué hizo? Plan E. 12.000 millones de euros para aceras, para papeleras, para carteles muy grandes, para una campaña electoral de 2 años, que es lo que usted quiere hacer ahora mismo, a costa de la recuperación económica, de los impuestos, del gasto y de la propia dignidad presupuestaria de este país. Por tanto, Bruselas ya ha dicho que este presupuesto usted lo tiene que cambiar. Seguro que ahora viene a decir, bueno, es que en Italia están peor y a lo mejor lo acaban aprobando. En definitiva, bueno, voy a seguir gastando. ¿Qué ha hecho usted? Esto me recuerda a lo que decía Reagan, ¿no? Su gobierno es como un bebé. Tiene un canal de alimentación insaciable por un lado y la ausencia absoluta de responsabilidad por el otro. Eso es lo que hace su gobierno. Entonces, usted lo que propone es extender el gasto público todo lo que haga falta. Eso sí, plantear una previsión de ingresos que no cuadra. Dice usted que va a recaudar 1.200 millones a través de las tasas a las tecnológicas, cuando en toda la Unión Europea calculan que van a ser 4.000. ¿Cómo le sale esa cifra? Dicen ustedes que con las transacciones financieras va a recaudar, creo que decían, 800 millones. Ya, pero eso entraría, me parece muy mala idea, en el 2020. Dice usted que va a recaudar con las rentas altas del capital, es decir, el IRPF en el tramo máximo y el impuesto de patrimonio, 600 euros. Por tanto, que paguen los ricos, ¿no? No, pues resulta que no, que es menos de lo que van a recaudar con el impuesto al diésel que pagan 17 millones de conductores de vehículos diésel. O también son ricos los que tienen un vehículo diésel. Dicen ustedes que no van a afectar al trabajo. Y los 3 millones de autónomos, que ya le han dicho que las cotizaciones les van a gravar, que van a tener que pagar hasta 400 euros al año más por esos impuestos que crean. Yo recuerdo esa anécdota de Olof Palme, de la Alianza Socialdemócrata, ¿no? Cuando fue el general Otero, de la Revolución de los Claveles, a visitarle, y le pregunta a Olof Palme, general, ¿cómo va la revolución en Portugal? Y dice, muy bien, estamos acabando con todos los ricos. A lo que le contesta el señor Palme, pues no deja de extrañarme, nosotros lo que queremos es acabar con la pobreza. Eso es lo que queremos nosotros, acabar con la pobreza, no con los ricos. Sí, ojalá mucha más gente sea rica. Ojalá haya más prosperidad, más empleo, más empresas, más innovación, más emprendedores en España, pero ustedes siempre hacen lo mismo. Ya hemos recuperado España, vamos a volver a financiar la campaña electoral destrozando una vez más la economía. Por tanto, no cuadran ni los ingresos, no cuadran tampoco los gastos, sobre todo lo que no cuadra es el plan que tiene usted para España. Y el problema que tenemos es que ahora mismo no estamos para bromas. Usted nos dirá que la deuda pública ha aumentado mucho, también cuando gobernábamos nosotros, yo se lo voy a explicar para que usted lo sepa. Aumentó por su culpa. ¿Por qué? Porque nos dejó un 9% de déficit. Si usted suma el déficit público, que según ustedes íbamos muy rápido reduciéndolo, le van a salir 42 puntos. ¡Qué casualidad! Los 42 puntos que aumentaron la deuda pública. Y si algún economista en la sala de ese gabinete que tiene de Dream Team económico le dicen, hombre, eso no es directamente proporcional, cierto, yo le saco del cajón y de las alfombras lo que ustedes escondieron. La deuda en el déficit tarifario. Ya sé que no computa como deuda pública, pero sí la de infraestructuras, sí la sanitaria, sí la de proveedores, sí el FLA. Por tanto, la deuda pública subió porque nosotros pagamos sus facturas. Y aún así, según ustedes, lo hacíamos muy rápido. Pero mire, apréndase las cifras. Decía ahora, y lo ha dicho al final de la intervención, es que nosotros venimos a acabar con 7 años de recortes. ¿Ha leído usted que en el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy aumentó el gasto en 26.000 millones de euros? 26.000 millones de euros podríamos evaluar exactamente si a ustedes les parece adecuado o no. Parece ser que a los españoles sí, porque eso ha generado 3 millones de empleos después de un gobierno que generó 4 millones de parados. Por tanto, creemos empleo, bajemos los impuestos, así recaudaremos más, el círculo virtuoso de la economía se activará. No queremos
otra recesión, señor Sánchez. No queremos que una vez más, después del 96, después del 2004, el Partido Socialista nos deje un país fundido, arruinado, quebrado, que sea de ser, digamos, el orgullo de toda Europa, de cómo estamos haciendo las cosas, que vuelva a ser una preocupación. Que podemos estar en los debates, precisamente, de cómo España tiene que hacer las cosas mejor. Seguimos en el entorno europeo. Yo no sé si ha hablado usted con sus socios comunitarios, yo sí, sobre la euroorden. A mí me preocupa mucho la euroorden. Y yo ya le he dicho que nosotros no queremos ver a España humillada por tribunales regionales en Bélgica o en Holanda, o por ejemplo en Alemania, sin que nosotros hagamos nada, sin que su gobierno haga absolutamente nada. Le voy a plantear una propuesta, y ya la vamos a hacer formalmente nosotros. Entre las 32 medidas o tipos que tienen entrega automática, proponga usted la sedición y la rebelión. Ya está, automáticamente rebelión y sedición, y así los delincuentes que se escapen de España no tendrán que estar al albur de un tribunal regional o alemán o belga que nos los entreguen. Porque eso es Schengen, la confianza mutua entre naciones. Proteja a usted la dignidad de nuestro país. ¿Ha hablado usted en la Unión Europea de lo que está pasando en Cataluña, señor Sánchez? ¿Ha hablado usted que está negociando las cuentas públicas con presos golpistas? ¿Ha hablado usted de que está puenteando, dando indicaciones en los medios de comunicación, no sé lo que harán privado, sobre lo que tienen que hacer los jueces, sobre lo que le parece bien, que recibe también instrucciones de lo que tiene que hacer la Fiscalía, que le están directamente chantajeando, como hizo Esquerra Republicana antes de ayer, diciendo no va a haber presupuestos si la Fiscalía no se aviene a lo que le estamos pidiendo, que es exactamente que retiren las acusaciones? ¿Está usted explicando exactamente por qué España tiene que tener esa humillación de que los presos golpistas, los partidos independentistas, decidan las cuentas públicas, el futuro de nuestros hijos, solo porque usted quiere permanecer una semana más en la Moncloa? Yo sí lo he contado a mis socios de partido. Y le he contado más cosas también, como por ejemplo, habla usted del Brexit y ha dicho textualmente, si se acuerda el tema de Gibraltar, bien, y si no, también. ¿Esa es su filosofía política? Toda la presupuestaria, la de Cataluña, la de País Vasco, la de Navarra, es decir, si el tema sale bien y si no también. Vamos a ver, señor Sánchez. El tema de Gibraltar para el Partido Popular es una línea roja. Estamos ante la oportunidad histórica, después de 3 siglos, de que eso que mandata las Naciones Unidas, que es la descolonización del último enclave colonial que queda en Europa, sea efectiva a través del Brexit. Vamos a poner las cosas en su sitio. Gibraltar no es un territorio británico, es un territorio que depende de sus competencias exteriores, diplomáticas, del Reino Unido. Y, por tanto, tal y como acordamos en el 2017 todos los países europeos, una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea, Gibraltar no puede tener ningún estatus relacionado con la Unión si no pasa antes por un acuerdo entre el Reino Unido y entre España. Tanto es así que la señora May mandó una carta al señor Tusk diciendo, léasela en el último folio, que la única frontera terrestre que tiene el Reino Unido con la Unión Europea es precisamente la que tiene con Irlanda. Y sin embargo viene su ministro a decir que Gibraltar no va a ser una piedra en el camino, que Gibraltar no va a ser el último escollo de la negociación. Pero ¿alguien le ha pedido que no sea así? ¿O por qué se lo ha pedido? Y dice, no, vamos a pedir que no sigan traficando con el contrabando de tabaco, que no sigan haciendo búnkeres ni contaminando la costa, que no sigan teniendo un régimen fiscal absolutamente ilegal. Hombre, solo faltaba, ¿no? Si quieres ya, lo que hacemos es que montamos nosotros directamente el casino. No, lo que hay que hacer es seguir la negociación que planteó el Gobierno de España con el Partido Popular y decir que, en efecto, hay una propuesta de soberanía que es buena para todas las partes. Nosotros proponíamos varios puntos que eran buenos para Gibraltar y también eran buenos para los habitantes del campo de Gibraltar y para el Reino Unido y para España y para la Unión Europea. Decíamos que hubiera cosoberanía. Decíamos que podía haber doble nacionalidad, es decir, que aquellos gibraltareños que tengan nacionalidad británica puedan tener al mismo tiempo nacionalidad española. Decíamos también que se podía hacer un área económica especial entre Gibraltar, el campo de Gibraltar y Ceuta para competir precisamente con Tánger, al otro lado del estrecho. Decíamos también que había que hacer inversiones en el campo de Gibraltar, porque no nos olvidemos, ahora que hay campaña andaluza y a lo mejor le están usted informando mal, Gibraltar actualmente es o el tercer o el quinto territorio en renta per cápita del mundo, dependiendo
de la analítica que se use. Bien. Sin embargo, el campo de Gibraltar tiene una sexta parte de esa renta y es de las zonas más deprimidas de Andalucía, de España y de Europa. Algo falla. Por tanto, ¿no será mejor que pudiéramos invertir en el campo de Gibraltar y que quitáramos la verja y que, por tanto, Gibraltar se beneficiara porque tenía pasaporte comunitario y tuviéramos también, por parte de España, una reclamación histórica asumida por Naciones Unidas y, como veo, territorialmente también por el Reino Unido? Si sale bien, y si no, también. Esa es la política frente a los independentistas y frente al Reino Unido. Inmigración. Viene a hablar aquí también de inmigración. Yo fui a Ceuta, Melilla y Algeciras este verano, la que me cayó por decir que no había papeles para todos, que teníamos que hacer solidaridad en origen, que teníamos que apoyar a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, que teníamos que apoyar la valla de España, porque España también tiene territorio en el continente africano, y Europa, porque Ceuta y Melilla también es española y también son enclaves europeos. Y por tanto usted lo que decía es que eso era un horror y que entonces pues no había efecto llamada. Bueno, pues el efecto llamada son cifras. 43.000 llegadas de inmigrantes a España desde este año 2018. Para entendernos, lo que yo decía de Libia, la ruta oriental del Mediterráneo ha disminuido exactamente en un 85% y la ruta occidental a través de España ha aumentado un 150%. Le tengo que recordar que este drama de la inmigración ilegal hace, por ejemplo, que haya 2,2 millones de personas explotadas sexualmente por culpa de las mafias, o que haya 7.000 millones de euros en la explotación de esta pobre gente. O, por ejemplo, que estemos ante un reto en el que a través de España está pasando ahora mismo el 42% de todo el flujo migratorio del Mediterráneo a través de Europa. ¿Por qué no hace lo que hacía el Partido Popular? Integración en la inmigración a través de la legalidad, la vinculación a un contrato de trabajo, en definitiva, oficinas de inserción, de educación, cooperación en origen, no lo que hacía Zapatero, esto de apostar por los dialectos de no sé qué país, no, cooperación en escuelas, cooperación en institucionalización, hablar con el Magreb, con el Sahel, con la África subsahariana, una inmigración que sea regular y ordenada, para que el efecto llamada, que ya es innegable, no siga siendo aprovechado por las mafias para extorsionar a millones de personas. Señor Casado, tiene que terminar. Sí, acabo ya, señora presidenta, muchas gracias. En definitiva, señor Sánchez, usted ha venido aquí a hablar de Europa, no ha venido a hablar de lo que pasa en España y no sabemos muy bien exactamente qué es lo que está reivindicando a sus socios comunitarios. No sabemos muy bien qué prestigio tiene, pero quiero acabar, señora presidenta, se lo agradezco, con lo último que es la política exterior de la Unión Europea. La política exterior. ¿Usted ha pedido a los socios comunitarios que apoyen el Grupo de Lima para defender la democracia y las libertades en Venezuela? Como ha hecho Alemania, como ha hecho Francia, como ha hecho Perú, como ha hecho Colombia, como ha hecho Chile, como ha hecho Argentina. A usted Sebastián Piñera le pidió estrictamente que apoyara al Grupo de Lima y usted dijo lo mismo que su predecesor en el cargo como presidente socialista. Se negó a decir preso político, se negó a condenar la dictadura de Maduro y, eso sí, ahora habla de Arabia Saudí. Es que es, para mí, igual de deleznable lo que le ha pasado al periodista Khashoggi que a lo que le pasó a Fernando Aldán cuando lo tiraron por la ventana del SEBIN. Lo tiraron por la ventana a un chaval después de torturarle. ¿O es que usted no hace caso a los informes de la OEA que dice que en Venezuela hay 12.000 arrestos arbitrarios, que hay 6.000 asesinatos en lo que va de régimen dictatorial, que hay 300 torturas ya documentadas y que hay 300 presos políticos en la cárcel? ¿Eso le da igual porque es Venezuela? ¿Porque está Zapatero de asesor? ¿Porque sus socios de investidura y de presupuestos le piden que con Venezuela no se meta? ¿Usted no quiere liderar que Europa siga sancionando a la cleptocracia, a aquellos gerifaltes venezolanos que después de masacrar y llevar a la miseria a su pueblo y extenderlo a Nicaragua, vienen luego a Europa a comprar casas y a tener cuentas en los bancos opacas? ¿Usted le da igual? Habla mucho de Arabia Saudí, pero no habla usted de Venezuela. Por tanto, como decía el otro día, los derechos humanos están por encima de la ideología. Esa es su frase. Pues tenga usted dignidad y defensa por los derechos humanos. Y esta responsabilidad que nosotros mostramos en el caso de Arabia Saudí, aplíquesela a usted, porque es infame que el Gobierno de España esté ajeno al sufrimiento de todo un país hermano como es el de Venezuela. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Presidente del Gobierno, diputados, diputadas.
Hoy veníamos a hablar, según el orden del día, de dos asuntos importantes. Uno de ellos, el Consejo Europeo, el Consejo del Brexit, el Consejo Extraordinario, y segundo, la posición de España respecto a la venta de armas a países como Arabia Saudí. Yo no voy a evitar estos dos debates, yo sí voy a hablar de estos dos asuntos porque creo que son dos asuntos muy importantes y, por tanto, tenemos otras ocasiones de discutir, debatir, criticar, gritar, pero yo creo que hoy toca hablar de Europa, hoy toca hablar del futuro de España y hoy toca hablar de derechos humanos. En primer lugar, respecto al Consejo Europeo, evidentemente, señor Sánchez, vamos a estar de acuerdo en los fundamentos de la Unión Europea, pero usted, en este asunto y en el asunto de las armas, aquí nos ha venido a posicionar una posición común, pero un lugar común, no una posición común, que no es exactamente lo mismo. Respecto a las armas, que es el primer asunto que quería tratar, mire, yo se lo voy a decir así de claro, para que nuestra posición sí quede clara en esta Cámara. Hay que respetar los contratos vigentes y hay que respetar y defender los derechos humanos. Claro que sí. Las dos cosas son compatibles. No hay que esquivar ese debate. La Carta de Derechos Humanos no es un capricho. Está en el artículo 10 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es de las más modernas del mundo porque asume que la Carta de Derechos Humanos es derecho nacional y asume que se interpretan los derechos conforme a esa Carta. Por tanto, ¿cómo vamos a venir aquí, aunque estemos en la oposición, y no asumir esa Carta de Derechos Humanos? ¿Cómo vamos a evitar un debate de derechos humanos? Yo creo que es necesario. Lo que pasa es que los derechos humanos, señor Sánchez, no van por barrios. Precisamente por eso son humanos, porque son mundiales, porque son globales. Y de eso quiero hablar hoy. Yo le digo claramente que nosotros no vamos a participar de sus socios populistas ni de lo que dijo la ministra de Defensa. Déjeme decir, señor Sánchez, que usted mató políticamente a la señora Robles. La mató políticamente. Cada vez que hable la ministra de Defensa no va a tener ninguna credibilidad, porque la ministra de Defensa dijo que había que derogar unos contratos y usted salió unos días después a decir que había que cumplir los contratos. ¿En qué quedamos? ¿En lo que dijo la ministra Robles o en lo que dijo usted? Y si la ministra Robles dijo lo contrario de lo que piensa el Gobierno, ¿qué hace sentada en esa silla? Yo le pregunto, señor Sánchez. Mire, lo primero que quiero destacar es que este lío se lo han hecho ustedes mismos. Han montado un lío ustedes mismos. Un gobierno descontrolado, sin coordinación. No sé si la señora Calvo tiene las labores de coordinación, pero de momento no tiene mucho éxito, porque van ustedes como pollos sin cabeza. La señora Robles dice una cosa, usted dice otra. Pero claro, el problema no es lo que diga la señora Robles o el señor Sánchez, es que habla España. A mí lo que me preocupa de esto es que habla mi país y que mi país tiene que tener una credibilidad internacional y que no se pueden derogar contratos a medio contrato si no hay causas para ello. Por tanto, yo digo claramente, sí, Ciudadanos apoya una posición de Estado de cumplir los contratos vigentes. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, hay que replantearse también qué hacemos en un futuro. Porque creo que el debate de hoy era ese. ¿Qué hacemos en un futuro en la venta de armas? ¿Miramos hacia otro lado si se violan derechos humanos? ¿No controlamos y vigilamos lo que pasa con ese armamento? ¿Tenemos una posición común en Europa? ¿Sí o no? Francia ha tomado posición, Alemania está tomando posición paralizando esas ventas. ¿Qué vamos a hacer? Usted habla de posiciones comunes, pero no nos ha dicho si va a paralizar o no esas ventas, no nos ha dicho qué piensa hacer en un futuro. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener una posición común de España y de Europa, pero usted no nos ha dicho nada. Ha venido aquí a hablar y no nos ha dicho qué piensa hacer con los contratos futuros. Ya le digo que hay unos linces de la economía, que son sus socios de Podemos, que tienen una magnífica idea. Ayer decía Podemos que la mejor solución era que esas corbetas o esas bombas o ese material armamentístico, que en vez de vendérselo a Arabia Saudí, que nos lo quedemos nosotros, que lo paguemos en los presupuestos, así va Podemos, esta es su economía, que carguemos a los presupuestos los productos que hay que vender a terceros. Menuda idea más brillante, ¿cómo no se nos había ocurrido que lo mejor... Así que yo le pido, señor Sánchez, que no siga, por favor, la tesis populista de sus socios, que proponer barbaridades como esta no nos lleva a ningún sitio. Si queremos tener credibilidad, hay que tener una posición clara. Luego, una posición común en Europa. Y yo estoy de acuerdo con lo que Francia, Alemania, Reino Unido no está, pero es en definitiva un aliado, están haciendo, que es cuestionar cómo se venden en un futuro las armas y si Europa es capaz de tener una cláusula de derechos humanos en la venta de esos contratos. Sí, señor Sánchez, usted no ha dicho nada de todo eso. Se lo pregunto claramente. ¿Cuál es la posición del Gobierno? ¿La de la señora Robles, la suya o ninguna? ¿Cuál es la posición del Gobierno? Después, hablando de Europa, hombre, a mí me gustaría también que tuviéramos clara esa posición y que no escuchemos los cantos de sirena de los grandes defensores de los derechos humanos, Erdogan y Putin, claro, porque como todo el mundo sabe, Erdogan y Putin son unos grandes defensores de los derechos humanos, siempre que no sea en su país, claro, que sean los países de los demás. Mire,
Creo que hay que ser muy prudentes en esto, porque los cantos de sirena de Erdogan y de Putin o de Podemos, desde luego, no son la mejor posición de España en el futuro. Así que, para que quede claro, sí a los contratos vigentes, somos un país serio, pero sí al debate de futuro sobre la venta de armas y cómo se condicionan en el cumplimiento de los derechos humanos. Esa es la posición de Ciudadanos y la que queremos que sea la posición de España. Pero, como le decía el señor Sánchez, los derechos humanos no van por barrios, son globales. Y yo le quiero preguntar cuál es la posición de los derechos humanos de España y de su gobierno en el viaje que va a realizar usted a Cuba. Usted va a viajar a Cuba en noviembre, no el rey, usted. Y ya que va a ser usted quien viaja, yo le pregunto en esta tribuna, ¿va a defender usted los derechos humanos en Cuba? ¿Sí o no? ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? ¿Sí o no, señor Sánchez? ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia? ¿Sí o no? Esa es la pregunta que le hago. Y segundo, señor Sánchez, ¿va usted a defender los derechos humanos también en Latinoamérica, en este caso en Venezuela? Porque, claro, ya sé que a Podemos no le gusta que hablemos de derechos humanos o solo que hablemos cuando ellos quieren. De derechos humanos se habla en todo el mundo. Y en este caso podemos estar de acuerdo, hay que defenderlos, sí, pero en todo el mundo. Mire, señor Sánchez, yo me reuní hace poco en Bogotá con el presidente Duque, que ha sido valiente, que ha liderado una respuesta penal, como debe ser frente a quien viola derechos de lesa humanidad. Quien comete delitos de lesa humanidad tiene que ser juzgado. Juzgado en el Tribunal Penal Internacional. Pero no solo Colombia, que es un aliado de España, también Trudeau, el señor Trudeau, Canadá, ha liderado las sanciones por un lado y la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional. Y Perú, y Paraguay, Argentina, Chile, el señor Piñera lo dijo hace poco, pero le digo una cosa, señor Sánchez, su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante porque en Europa, Francia nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Así que yo le pido, señor Sánchez, primero que cumpla una resolución de esta Cámara que pide poner en marcha sanciones a los chavistas y a los narcotraficantes chavistas en España. Hay una Cámara, que es esta, una resolución aprobada aquí en esta Cámara, y usted es el Gobierno y tiene que cumplirla. Por tanto, ponga en marcha las sanciones a los chavistas. Y segundo, que España se sume a esos 8 países, que seamos el 9º país, por favor, que no nos tengamos que avergonzar. Señor Iglesias, hablaba usted de derechos humanos. ¿Sabe cuál es el país peticionario con más número de petición de asilos en España? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Venezuela. Ni siquiera es en estos momentos Afganistán ni Siria. Venezuela triplica la petición de asilos de otros países. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿A usted no le preocupa la petición de asilo de Venezuela? A mí sí, como la de Afganistán, como la de Siria, como lo de Arabia Saudí, pero es que a ustedes no les preocupan los derechos humanos. Le preocupa en función de qué ideología comete o no derechos de lesa humanidad. Y eso no puede ser. Así que, señor Sánchez, deje de escuchar a Zapatero, que nos avergüenza lo que hace Zapatero legitimando al régimen de Maduro, que nos avergüenza que acuse a Estados Unidos y a Canadá ser culpables del éxodo. Sí, claro, se van porque quieren, ¿no? Porque se está muy bien en Venezuela, ¿verdad? Hay 1.100.000 personas saliendo como un éxodo como nunca se ha visto en Latinoamérica. En Colombia están recibiendo a más de 1 millón de personas. Pero el señor Sánchez, sus socios Iglesias y el señor Zapatero le aconsejan que no haga nada y que pida diálogo a los que tiran a señores de un 10º piso después de torturarles. ¿No les preocupa? A mí me preocupa el caso Khashoggi, claro, pero me preocupa también que un opositor venezolano salga por la ventana volando de un 10º piso de un edificio público después de ser torturado. ¿Eso no le preocupa a ustedes, los derechos humanos? Como les digo, ¿va por barrios, por ideologías o nos preocupan todos? Bueno, pues más valentía, señor Sánchez, menos escuchar a Zapatero y más escuchar a la oposición democrática en Venezuela. Segunda parte de esta intervención del Consejo Europeo. Mire, señor Sánchez, el Brexit ha dicho usted que es un drama, sin duda. Estoy de acuerdo, es un drama, pero algunos han sido partícipes del drama y algunos con errores garrafales han cometido el error seguramente mayor que se ha cometido en Reino Unido en el último siglo, que es salir de la Unión Europea. ¿Sabe por qué? Porque hubo un presidente, en este caso un primer ministro, Cameron, que quiso copiar el discurso de los populistas, que quiso asumir el discurso de los que querían separar a Reino Unido de Europa. Y usted puede cometer el mismo error, señor Sánchez. Porque le digo una cosa, en Europa, usted sabe cómo gobernamos en Europa. En Europa gobernamos en una alianza
entre europeístas, socialistas, liberales y conservadores. No gobernamos con los populistas, no gobernamos con Le Pen, ni con Syriza, ni con Podemos. Gobernamos los socialistas, los liberales y los conservadores. Y yo me pregunto, señor Sánchez, si el futuro de Europa pasa por una alianza de socialistas, o lo que queden de los socialistas, liberales y conservadores, ¿por qué usted en España trabaja de la mano de los que quieren liquidar Europa? ¿Por qué usted está de la mano de los hermanos de sangre de Salvini? Convergencia. Por cierto, señor Iglesias, usted decía que Salvini es hijo de Merkel. Mire, yo no sé la afiliación que tiene Salvini, pero es hermano de sangre de Convergencia, son socios, han hecho actos juntos, defienden lo mismo, y usted se va a hablar y a llamar al señor Puigdemont, a los socios de Salvini, para que dependan de ellos los presupuestos europeos. Ese es el problema. ¿Sabe, señor Sánchez, señor Iglesias, saben cuál era el eslogan de la Liga Norte, de los de Salvini? Roma ladrona. ¿Les suena? Roma ladrona. España nos roba, ¿les suena? Hermanos de sangre. Ustedes están gobernando con los hermanos de Salvini, en vez de gobernar con los liberales, con los conservadores, con los socialdemócratas, que defendemos un proyecto común europeo. Así que, señor Sánchez, Europa no necesita inventos y que España esté en manos de los populistas y los nacionalistas. Europa necesita combatir al populismo y al nacionalismo. Decía Juncker, el que le dio la palmadita el otro día en la espalda para que no hablara, decía Juncker en Salamanca, en el aniversario de nuestra universidad, decía que el veneno de Europa es el nacionalismo. Yo suscribo las palabras de Juncker, pero usted en vez de hacerle caso a Juncker le hace caso a Iglesias. Y en vez de hacerle caso a Tajani le hace caso a los socios de Salvini. Y nosotros creemos que lo que dice Tajani, Juncker o Tusk está bastante más en sintonía con lo que debe hacer España. Señor Sánchez, usted para estar un cuarto de hora más en la Moncloa es capaz de aliarse con los enemigos de Europa, con los que quieren liquidar Europa. El señor Iglesias llevaba en su programa electoral, las últimas europeas, por ejemplo, acabar con el pacto del euro. Oiga, ¿de verdad usted cree que acabar con el pacto del euro es la solución? ¿O hay que reforzar los mecanismos de cooperación? ¿O hay que tener una política fiscal común? ¿De verdad usted cree que lo que dice el señor Iglesias es lo que tenemos que hacer en Europa? Pues yo no lo creo. Yo creo que va usted por mal camino. Y yo le pido, señor Sánchez, ya sé que usted no va a rectificar, porque usted por ser presidente a cualquier precio es capaz de cualquier cosa. Pero me dirijo al Partido Socialista. Ya no al sanchismo, al Partido Socialista. Hay muchos socialistas proeuropeos, muchos socialistas que defienden esa alianza en Europa, muchos socialistas que han sido apartados por el señor Sánchez, pero que defienden una alianza con liberales y conservadores. Ese es el futuro de España, señor Sánchez. El futuro de España no pasa por el sanchismo, que es esa corriente de opinión que es básicamente no tener ninguna idea, pero pactar con aquellos que le dan a usted el poder. Yo creo que el sanchismo es un paréntesis negativo en la historia de España y hay que volver al constitucionalismo. Pero al constitucionalismo del siglo XXI, un constitucionalismo moderno, europeísta, que sume y que no divida a los españoles, como hemos visto en este debate, en la vieja izquierda o la vieja derecha. Mire, esos son debates del siglo XX, están superados. En Europa el debate no es quién grita más, en Europa el debate es quién es proteccionista y quién está a favor del libre comercio. El debate en Europa es sociedad abierta, sociedad cerrada. El debate en Europa es reformas o no reformas. Ese es el debate europeo. Y usted, señor Sánchez, en Europa no está haciendo ese papel. Y no lo está haciendo porque lleva ustedes, por ejemplo, lleva usted un papel que es mentira, básicamente es mentira. Usted, en menos de 24 horas, envió un documento a Bruselas que quedó desacreditado por su propia respuesta que me dio en la última sesión de control. Envió un documento a Bruselas con una senda de déficit del 1,8, que es mentira, que no está aprobada en esta Cámara, y al día siguiente dice usted que hay que cumplir efectivamente lo que dice esta Cámara, que es el 1,3. ¿Qué credibilidad tiene España y en qué lugar deja usted a España cuando en 24 horas se rectifica usted mismo? Y no solo se rectifica usted mismo, es que han vuelto a rectificar. La ministra de Hacienda decía aquello de chiqui, 1.200 millones no son nada. Pero sí, chiqui, 1.200 millones son mucho. Y los 10.000 que dejen ustedes de agujeros también. Porque ya sé que ustedes, señora ministra, están acostumbrados a desviarse el déficit y no pasa nada. El problema es que la credibilidad de Europa, sí, señora ministra, ustedes lo han hecho. Sí, Zapatero dijo que dejó, hombre, sí lo han hecho. Zapatero dijo que dejaba 6 puntos de déficit y dejó 9 puntos, con un par, 9 puntos a España. Sí. Lo saben ustedes, mintieron a Europa, sí. Así que, mire, durante una década, los gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy nunca cumplieron la senda de déficit pactada. Nunca. Solo ha habido un año
un año, el 2017, en el que hubo un acuerdo sin mayoría del Partido Popular y un acuerdo en esta Cámara de unos presupuestos que son los primeros en una década que cumplen los presupuestos que pactamos Ciudadanos con el Gobierno del Partido Popular. Y esa es la senda, cumplir, cumplir y cumplir. ¿Saben por qué? Porque no se puede ir a Europa con estas credenciales. Ir a Europa con un pacto de la cárcel. Oiga, el pacto de la cárcel no es la mejor credencial para liderar Europa. Tenemos una gran oportunidad, señor Sánchez. El eje franco-alemán necesita apoyo, ayuda y un tercer país. ¿Por qué? Porque el Reino Unido está fuera y porque Italia está en manos de los socios de convergencia. Y, por tanto, necesitan una España fuerte. Pero una España fuerte, señor Sánchez, no puede estar en manos de los que quieren salir del euro, como el señor Iglesias. No puede estar en manos de los que dicen que Europa hay que destruirla, como los señores de Convergencia o de Esquerra. Tiene que estar en manos de los que creemos en Europa. Por eso, señor Sánchez, yo sé que usted no va a rectificar. Todo el que le asegure seguir unos días más en la Moncloa, usted va a seguir adelante. Pero el Partido Socialista sí que para mí es un partido que necesita en un futuro cambiar el rumbo. Cuando el Partido Socialista vuelva al constitucionalismo, les esperaremos. Cuando los socialistas vuelvan al europeísmo, les esperaremos. Cuando ustedes abandonen los pactos con los nacionalistas y los populistas, les esperaremos. Mientras, vamos a construir una alternativa constitucionalista y europeísta en España. Eso es lo que vamos a hacer, señora Calvo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya sé que usted no cree en Europa ni en España, cree en pactar con los separatistas y los populistas. En todo caso, mentir a los españoles, señor Sánchez, no es una buena idea. Mentir a sus socios europeos tampoco. No porque usted no tenga credibilidad, que no la tiene. Por España, a mí me importa mi país, me importa que cuando un presidente miente a Europa, miente mi país. Y cuando usted miente en esos papeles, miente en nombre de España. Y yo no quiero que mi país mienta a Europa, quiero ser un socio fiable y un líder, en este caso como país, España, de la Unión Europea. Señor Sánchez, tener la mayor tasa de abandono escolar de Europa no es una buena credencial. Y eso es lo que han hecho ustedes, el bipartidismo, durante 40 años. Una mala educación, una educación en los peores niveles de Europa. Tener un mercado laboral que lleva al mayor paro de Europa, como el que el Partido Socialista y el Partido Popular han llevado, no es la mejor credencial. Ustedes pueden fingir aquí una batalla del siglo XX, gritando e insultándose, pero la realidad es que el siglo XXI espera otras cosas, señor Sánchez. Y así que nosotros le pedimos reformas en educación. Usted rompió el pacto educativo, señor Sánchez. Pasará a la historia como la persona que dinamitó un consenso fundamental para España, el pacto por la educación. Yo le pido que ustedes dejen de dinamitar puentes para tender puentes. Ustedes hacen una política de empleo del siglo XX junto al Partido Popular y, por cierto, apoyada por algunos sindicatos y patronales. Nosotros queremos una política laboral del siglo XXI flexible, moderna, que dé oportunidades a los trabajadores y que permita más contratación. Ustedes han recortado, igual que el Partido Popular, en la innovación, por cierto, haciendo trampas también en las partidas de innovación, como hacía el señor Rajoy o el señor Casado desde el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, señor Sánchez, más educación, mejor empleo, más innovación y menos pactos con los populistas y los nacionalistas. Tenemos una oportunidad, señorías, tenemos la oportunidad de ser ese tercer país que lidera Europa, junto a Francia y Alemania. Y tenemos dos opciones: seguir en la batalla bipartidista que hemos visto gritando, insultándose, o trazar una nueva línea desde el centro político, sumando, dando la mano a lo mejor de la izquierda, a lo mejor de la derecha, pero para construir una nueva etapa en España. El bipartidismo está obsoleto, la batalla política no nos lleva a ningún sitio y los adversarios, señor Sánchez, no somos los constitucionalistas, son los populistas, son los nacionalistas, sus socios. Así que, mientras el sanchismo intenta aliarse con los adversarios de Europa, nosotros creemos que tenemos que seguir juntos, liderando en Europa liberales, conservadores y socialistas la nueva etapa europea. Señor Sánchez, estos presupuestos no solo son mentiras, es que son malos para España. Ustedes mintieron el otro día, le van a subir 420 euros la tarifa a los autónomos. ¿Usted cree que después del esfuerzo que han hecho los autónomos, que generan 1 de cada 3 empleos, usted puede meterle una losa en la espalda de los autónomos de 420 euros? Sí, señor Sánchez, no se ha mirado ni el papel que ha enviado. Eso es lo que dice el papel que usted ha enviado. Léaselo antes de enviarlo. Eso es lo que dice: un agujero de 10.000 millones y, en este caso, una losa sobre las espaldas de los autónomos. Mire, señor Sánchez, yo no creo que los autónomos tengan que pagar el pato ni el pacto de la cárcel. Yo no creo que los conductores de diésel sean ricos, como usted dice. Yo creo que son trabajadores, gente de clase media, pues que necesita el coche pues para ir a trabajar, para llevar a su hijo al colegio. A eso les va a meter usted un sablazo. ¿Usted considera ricos a los autónomos, a los conductores de diésel? Yo creo que son españoles, ciudadanos, que en definitiva pagan impuestos para tener mejores servicios. Para finalizar, señor Sánchez, Europa necesita libre comercio, no gente como usted que ponga trabas al libre comercio. Europa necesita acuerdos entre liberales, conservadores y socialistas, no acuerdos con los populistas y los nacionalistas. Europa necesita posiciones comunes, sí, en defensa de los derechos humanos, pero una posición clara y nítida. Silencio.
Silencio. Por tanto, después de 40 años, después de este debate agotado del siglo XX, en Europa el debate ya no es si eres socialista o conservador. El debate es si eres más europeísta o menos, si eres o no favorable al libre comercio, si eres o no favorable a la sociedad abierta. La Europa del futuro pasa por una alianza entre nosotros, entre aquellos que defendemos la Constitución y aquellos que defendemos Europa. Si venimos a tirarnos los platos por la cabeza, como hemos visto entre el señor Casado y el señor Sánchez, no avanzaremos. Los españoles esperan soluciones y acuerdos. Y, por tanto, ciudadanos, entre la batalla en el barro, preferimos pensar en Europa, en los europeos y los españoles, e intentar llegar a acuerdos. Mientras el sanchismo abandone el constitucionalismo, lideraremos también para mucha gente que ha votado al Partido Socialista, que hoy, como estamos viendo en Andalucía, se desencanta con el Partido Socialista. Hay muchos socialistas que sí creen en esa política. Pero, señor Sánchez, de verdad, ¿no cree usted que en vez de pasar por esta fatiga de tener que acordar en una cárcel con los populistas y los separatistas, en vez de tener que subir los impuestos, machacar a los autónomos, ¿se le ha pasado a usted por la cabeza a lo mejor convocar elecciones? Le pregunto. Señor Sánchez, usted dijo en esta tribuna que convocaría elecciones. Usted dijo en una rueda de prensa, convocando una moción de censura, que convocaría elecciones cuanto antes. Yo no sabía que cuanto antes era 20 meses después. Pensaba que era cuanto antes. Pero en todo caso, visto el panorama, señor Sánchez, cada minuto que pasa en manos de Iglesias, de Torra, de Puigdemont, es un minuto malo para España y bueno para los que la quieren liquidar. Así que yo le pido, señor Sánchez, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, que por lo menos piense usted no en su mandato, sino en el mandato de los que vengan después y en la España que viene para el siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta. Señor Sánchez, ¿me habla usted de moderación? ¿Se ha mirado al espejo, ha visto quién le rodea, sabe quién le apoya en la moción de censura? ¿Puede justificar por qué fue el señor Zapatero a hablar a un caserío con el señor Otegi? El señor Otegi secuestró a Gabriel Cisneros. Lo digo porque hablan de la Constitución, ¿no? A un padre de la Constitución de mi partido. Estuvo aquí hasta hace muy poco tiempo. El señor Otegi, al señor Ruz Pérez, embajador y miembro de la UCD de nuestro partido, y le pegó un tiro en la tripa al señor Gabriel Cisneros, padre de la Constitución. ¿Me puede explicar de qué habló el señor Zapatero con el señor Otegi? ¿O de qué habló el señor Iglesias? Imagino que habrán despachado con el señor Puigdemont, o en la cárcel de Lledoners con el señor Junqueras. ¿Y usted me habla a mí de moderación? Quien está aliado con los independentistas, con los batasunos y con la extrema izquierda, ¿habla aquí de extrema derecha? Mire, el Partido Popular se fundó en el año 89. Tiene 4 padres de la Constitución que acabaron en sus filas. Tiene al primer presidente de la democracia que acabó en sus filas. Ustedes, de moderación, de democracia y de Constitución, ni una sola lección. Y decía que yo he dicho que usted es responsable del golpe de Estado que están perpetrando los independentistas y que si no. Yo en la reunión que tuvimos en Moncloa le dije, aparte de sí a 3 acuerdos, violencia de género, infraestructuras, incluso lo hablé con el señor Ábalos, que introdujeran infraestructuras hidráulicas, también al tema de defensa. Por eso yo he tenido una posición bastante fructífera hoy y constructiva con el tema de Arabia Saudí, aunque me parece escandaloso lo que ha pasado con Gasol como a todo el mundo en esta Cámara. Pero evidentemente yo lo que le dije es que hacía falta aplicar un 155 y que le dábamos los votos de la mayoría absoluta en el Senado para aprobarlo. Porque es muy fácil pedir que se apruebe, pero hay que tener 147 escaños. Por tanto, a ustedes cuando dicen que estamos en la soledad, disculpe, le sacamos 50 escaños aquí y tenemos la mayoría absoluta en el Senado. Y acabamos de ganar las elecciones en 2 ocasiones con Mariano Rajoy hace 2 años en las elecciones en las que usted sacó el peor resultado histórico del Partido Socialista. Por tanto, lo que le ofrecemos es que se aplique un 155 porque ¿qué más tiene que pasar en Cataluña, señor Sánchez? ¿Qué más tiene que pasar? Tienen que ultrajar al jefe del Estado, tienen que ridiculizar a los niños de la Guardia Civil en sus colegios, tienen que colgar monigotes de un puente con el logotipo de mi partido, tienen que atosigar a la familia de mi portavoz parlamentaria, escrachear a mi vicesecretaria, a la vicesecretaria del Partido Popular de Estudios y Programas, tienen que seguir insultando al hijo de Alicia Sánchez Camacho. Es que tenemos que seguir yendo escoltados por Cataluña, tenemos que seguir recibiendo los buzones como a Xavi García Albiol balas con la frente ensangrentada. ¿Qué más tiene que pasar en Cataluña? La Kale Borroka. Que el señor Carlos Sastre, apúntense, señor Tardá, el señor Carlos Sastre, hablando de descuartizar, el que adosó una bomba al exalcalde Viola de Barcelona y al empresario Bultó y los despedazó delante de su familia, que el señor Carlos Sastre la semana que viene empiece a dar cursos en colegios sobre el independentismo. ¿Es que tenemos que aguantar eso en Cataluña? Por tanto, aquí, lecciones de democracia, ninguna.
en Cataluña, y señor Tardá, usted debería hablar menos de fusilar, porque su partido sobre fusilamientos debería callarse. El nuestro no tiene ningún inconveniente. Por dignidad histórica deberían callarse sobre fusilamientos y sobre su historia y, desde luego, no tergiverse palabras. Yo en el aniversario del encarcelamiento de Companys lo que dije es que ojalá no le pasara lo mismo a Puigdemont. Y, por desgracia, ha tenido que huir para que no esté en la cárcel. Es lo que yo estaba avisando. En el aniversario del encarcelamiento, lo que pasó 7 años después, lo deploramos por igual usted y yo. Pero usted, Esquerra Republicana, lecciones de democracia, incluso en esos años, a nosotros ni una. Ni una. Y, por tanto, señor Sánchez, seamos positivos. 155 con nuestros votos asumimos el coste. Ley de indultos. Le hemos propuesto la modificación para prohibir indultos a personas condenadas por sedición o por rebelión. Ley de símbolos. ¿Puede usted decir aquí, delante de la bandera de España, lo que dijeron ayer sus portavoces a la hora de decir que no se... Bueno, mejor dicho, si se ultraja bien y si no, no pasa nada? Si se ultraja la bandera, el himno nacional, al jefe del Estado, según el Partido Socialista, no pasa nada. Hemos propuesto la modificación de la ley de símbolos, también para penalizar a los funcionarios que pasan consulta con un lazo amarillo, a los profesores que dan clase con un lazo amarillo, es decir, mantener la neutralidad del espacio público. ¿Por qué no apoya la modificación de la Ley de Acción Exterior para cerrar las embajadas? ¿Por qué no pone en marcha la Ley de Estabilidad Presupuestaria para impedir que haya estructuras de Estado financiadas con nuestros impuestos? ¿Por qué no se entera de lo que decimos sobre la Ley de Partidos? Que no es ilegalizar a partidos que piensan distinto, es ilegalizar a partidos que justifican o alientan la violencia en la calle, que es que han partido la cara el otro día a una mujer, le han partido la nariz por quitar un lazo amarillo, que es que han apaleado a policías y guardias civiles. Esto ha pasado en Cataluña. ¿A usted le parece esto que no es suficiente para aplicar la ley y para poner orden en Cataluña? Pues entonces convoque elecciones y pondremos orden nosotros muy pronto, señor Sánchez. Hágalo ya. Muchas gracias. Hágalo ya. Señor Casado, Sí, y acabo ya. tiene que terminar. Acabo ya, luego tenemos sesión de control, me dará tiempo para alguna cosa más. Pero le digo una cosa muy claramente, no vamos a tolerar ninguna elección y tengo que referirme, lo siento mucho, al portavoz de Bildu, que me han dicho que ha venido a decir y aquí a equiparar casos con lo que han sufrido los presos etarras. Oiga, señor Matute, en mi partido, ustedes, los que usted justifica y no condena la violencia, mataron a casi 20 de los nuestros. Por tanto, que venga aquí Bildu a hablar de derechos humanos es algo indigno que no vamos a tolerar. Y espero también que el Partido Socialista, que también ha enterrado, y ahí vamos todos juntos, algunos de los suyos, no permita la indignidad de equiparar a aquellos que han estado matando a los demócratas y a los constitucionalistas con aquellos que o quieren romper España o que justifican los crímenes atroces de la etapa más negra de nuestra historia. Gracias, presidenta. Breve y corto, que tenemos 5 minutos, presidente. En primer lugar, usted ha dicho literalmente que la oposición de este Parlamento no tiene escrúpulos. Señor Sánchez, y ahora me dirigiré a ello, cuando usted acabe su mandato, que espero que sea pronto, por el bien de España, cuando haya que buscar la definición de sin escrúpulos en el diccionario, saldrá su cara. Usted es un señor sin escrúpulos y lo está demostrando. Sin escrúpulos porque es capaz de decir 3 meses antes de llegar al Gobierno que nunca llegaría al Gobierno con los que han dado un golpe de Estado. Y usted se está sentado ahí sin escrúpulos con los votos de los que dan golpes de Estado. Usted ha negociado los presupuestos de España. Usted está negociando indultos y se atreven a indultar a aquellos que han dado un golpe en una cárcel, señor Sánchez. ¿Usted me hablará a mí de escrúpulos cuando usted negocia en el pacto de la cárcel indultos, prebendas en la cárcel a los golpistas? Usted no tiene escrúpulos, señor Sánchez. Hablando de escrúpulos, en Cataluña, a los que defendemos la Constitución, no a los que la atacan y la liquidan, los que la defendemos, nos señalan, nos persiguen, nos amenazan. Y usted, frente a eso, no se le ocurre otra cosa que comparar a Ciudadanos con los comandos separatistas. Eso es lo que ha hecho el señor Iceta y su partido, comparar a los golpistas con los demócratas. Y eso es no tener escrúpulos, señor Sánchez. Y no tener escrúpulos, señor Sánchez, es ignorar, minusvalorar el dolor de millones de personas que sufren una tiranía en Venezuela. Y usted lo ha hecho aquí en esta tribuna. Le da igual todo, lo ha demostrado. ¿Usted ha escuchado a esas personas? Yo el otro día estuve en Bogotá reunido con los opositores venezolanos en el exilio. Ahí sí que hay exilio. Usted tenía que escuchar los testimonios de personas
que acaban de asesinar a un compañero de partido. Ahí tenía que escucharlo usted, pero usted no. Usted prefiere escuchar a Zapatero, que es amigo de Maduro. Y nosotros escuchamos a las víctimas de Maduro, sí. Y si usted de verdad cree que lo que pasa en Venezuela es un juego interior o un juego interno, es que no se entera de nada. Lo que pasa en Venezuela es el mayor éxodo que ha pasado en hace muchos años en Latinoamérica. Y por cierto, señor Sánchez, le he preguntado que qué va a hacer usted en Cuba, no que no vaya a Cuba. Ya sé que usted se cree el Papa. ¿Va a comparar usted con el Papa? Bueno, no. Ya sé que usted cree que es un líder mesiánico, yo creo que es un primer ministro, y por poco tiempo. Pero en todo caso, señor Sánchez, contésteme, ¿va usted a defender los derechos humanos en Cuba? ¿Se lo he dicho antes? ¿Sí o no? Dice usted, ¿Obama fue a Cuba? Sí. Obama fue a Cuba, señor Sánchez. Y en el discurso que hizo, habló de derechos humanos y pidió la libertad de los presos políticos. Eso es lo que hizo Obama. Y lo que hizo Obama es reunirse con las damas blancas. ¿Usted lo va a hacer? ¿Se va a reunir con los disidentes o va a ir a Cuba solo de vendedor? Porque yo le digo una cosa, a mí me parece muy bien que haya libertad comercial con otros países, pero uno no puede ir a un país hermano como es Cuba, donde se va a prohibir en la Constitución que están armando los del régimen cubano. ¿Usted sabe que se va a prohibir criticar al régimen directamente en la Constitución? ¿Usted ha escuchado a la hija de Payá? Yo sí, estuve reunido la semana pasada con ella aquí en esta Cámara. Usted no le ha escuchado. Escuche a los disidentes cubanos y cuando vaya a Cuba, por favor, no nos avergüence y escuche a la democracia cubana. Y finalmente, señor Sánchez, nosotros para ir al Sasua no le vamos a pedir permiso a sus socios. Nosotros vamos a cualquier rincón de España sin pedir permiso. Somos españoles y defendemos la libertad en cualquier rincón de España. Lo he hecho y lo seguimos haciendo en Cataluña a pesar de sus pactos y lo haremos en cualquier pueblo de España. Y a quien no le guste, que se aguante. No va a haber un solo pueblo de España si gobernamos donde no haya libertad y donde no se pueda defender libremente la Constitución. Eso es lo que vamos a hacer. Por cierto, el 8 de octubre usted no estaba en Barcelona cuando había que defender la Constitución frente a los golpistas. Ni usted ni el señor Iceta. Por cierto, los 12 de octubre ustedes tampoco. A ver si ustedes se suman más, que cada vez que hay que defender la Constitución se borran. Y a ver si está con los constitucionalistas y no con los golpistas. Y finalmente, señor Sánchez, nos ha descubierto usted una cosa que no sabíamos, que es que Bildu es constitucionalista. Bildu, los herederos de Batasuna son constitucionalistas. No sé si está de acuerdo ellos, pero son constitucionalistas. Torra es constitucionalista, según el señor Sánchez. Esquerra Republicana se ha vuelto constitucionalista gracias al señor Sánchez. ¿No será que usted necesita a todos esos señores para poder ser presidente? ¿No será que usted no se atreve a convocar las urnas sin contar con los escaños de los que quiere liquidar España? Pues le digo una cosa, señora Lastra, sí, el Parlamento Europeo nos obliga antes de 2024 a poner un suelo electoral en España, entre el 2 y el 5%, léaselo. Y nosotros proponemos un 3% para que los que quieran liquidar España tengan que sacar un 3% en este país. Y si sacan votos en toda España, bien. Y si no, no estarán en esta Cámara que representa al pueblo español. Si les parece mal, eso es lo que dice la Unión Europea. Señor Sánchez, usted ha abandonado el constitucionalismo y el constitucionalismo no es Bildu, ni Esquerra, ni Torra, ni Puigdemont. El constitucionalismo es darse la mano entre aquellos que defendemos la soberanía nacional, darse la mano en los que tenemos un proyecto común europeo, darse la mano en la defensa de nuestras libertades en cualquier rincón de España, defender a nuestros servidores públicos, no mirar a otro lado en Cataluña, no pactar con los que quieren liquidar tu país. Eso es constitucionalismo. Me consta que aún quedan constitucionalistas en el PSOE, pero también me consta que usted no es uno de ellos. Muchas gracias. No se ponga usted tan digno con nosotros, esto de sentirse tan ofendido porque nosotros digamos que un gobierno siempre tiene responsabilidad de lo que pasa en su país. Igual que no es justo que a alguien le digan las cifras de paro son por culpa de un gobierno, pues evidentemente es por culpa de quien despide o quien no contrata, pero la responsabilidad última es del gobierno. Por tanto, por todos los detalles que yo le he dado respecto a la situación en Cataluña, lo que le estoy diciendo es que su gobierno sí es responsable de que no se pongan medidas para atajar ese golpe al Estado, que es como me refiero yo siempre, señor Esteban, para ser pulcros con el lenguaje, y por tanto no me bajo de esa cuestión, pero póngase igual de digno con el señor Torra cuando le ha amenazado, con el señor Tardá cuando le ha amenazado también ayer. Yo creo que en ese sentido hay que estar coherentes. Y una cosa para que quede muy clara, yo no hablo mal de España, yo hablo mal de su gobierno, que es lo que usted ha hecho durante la oposición todos los días. ¿O es que estamos ya en el despotismo que yo echaba en cara a la señora Díaz el otro día en Andalucía, en la que si hablamos mal de los resultados de la Junta, hablamos mal de Andalucía? Y ahora si decimos que su gobierno es un desastre, ¿hablamos mal de España? Oiga, ¿pero quién se ha paseado por la London School of Economics, por Portugal y por Estados Unidos poniendo al señor Rajoy de vuelta y media? ¿Eso era antipatriota, como decía Zapatero?
cuando avisábamos lo que iba a pasar? Al final pasó. Lo que le estamos diciendo es que hay unos indicadores económicos, que no me ha dado tiempo a contestarle, que ya se están encendiendo. Lo que ya le estoy diciendo es que usted miente con lo que hizo el Partido Popular. Nosotros subimos el salario mínimo un 8% hace 2 años, un 4% el año pasado. Hemos pactado que subiera a 850 euros en el 2020. Nosotros subimos las pensiones 8 puntos, las pensiones de viudedad, un 3% las más bajas y un 1,6% la media. Nosotros hicimos la equiparación salarial. Nosotros también lo que permitimos es que hubiera más dinero para que las pagas que ustedes congelaron a los funcionarios se pudieran recuperar. Por tanto, no nos diga que esto es una cuestión de que los presupuestos son antisociales y que yo encima voy a la Unión Europea a hablar más de los presupuestos. No. A mí me preguntan en las reuniones de nuestros socios comunitarios cómo va España. Y España, tanto que le gusta apelar a mi predecesor, no va bien. O como diría el señor Rajoy, España se tuvo que rescatar por cómo la dejó el Partido Socialista. Yo sí estoy muy orgulloso de mis predecesores. El problema es que los suyos dejaron a España en la misma bancarrota en la que usted ahora planifica dejarla de nuevo. Señor presidente, adelante.